Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. El doctor Roberto Castelán está en la misma con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. El gusto es mío. Muy buenos días, Belén. Y muy buenos días y muy buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues como todos sabemos, estamos completamente inmersos en un proceso electoral hasta la primera semana de julio, en donde pues se determinará vencedor para Presidencia de la República, Senado, Diputaciones, presidencias municipales, gobernaturas en algunos casos, etcétera. Total, México está metido de lleno en el proceso electoral y esto ha dado pie a que varios funcionarios, sobre todo del INE, pero también todo tipo de funcionarios a quien le pregunte, aseguran que el crimen organizado no obstaculiza o no va a obstaculizar o sencillamente no ven riesgos del crimen organizado para que interfiera en el proceso electoral. Un funcionario inclusive textualmente dijo, no vemos focos rojos o no se ven focos rojos para que haya problemas con las elecciones por el crimen organizado. Sin embargo, a nivel nacional salieron algunas notas en donde Jalisco está incluido, en donde a la fecha, y creo que ya aumentó, no estoy muy seguro, pero a la fecha van 19 candidatos de distintos partidos y en diferentes estados asesinados. Obviamente quienes han de ocupar sus lugares, quienes ya ocupan los lugares de estos candidatos asesinados, supongo que ya viven bajo la sombra del narcotráfico, bajo el temor del narcotráfico. Y estos candidatos, vamos a suponer que nada más estos 19, tal vez se contienen de tratar el tema del narcotráfico o sencillamente no lo tratan. De hecho, habría que preguntar cuántos candidatos a todo tipo de elecciones, pienso específicamente los presidentes municipales, pero también los candidatos a gobernadores, a senadores, a diputados, tratan directamente, abordan de frente el tema, es decir, lo abordan con la problemática, conociendo la problemática y con las soluciones también, o posibles soluciones en las manos, en cada uno de sus mítines, de sus reuniones. Cuántos candidatos abordan directamente este tema, en algunos casos con nombres de grupos de pandillas organizadas, que se sabe que pertenecen al narco, sobre todo en los pueblos. Y yo pensaría, frente a estas declaraciones del INE, si tiene establecidos indicadores para medir el impacto del narcotráfico en este caso. 19 asesinados, 19 candidatos asesinados, ¿le parecen pocos? ¿Cuántos asesinatos van a mover entonces el espectro electoral? Si no son 19, que sean 20, 30, 50, ¿cuándo prenderían ya esos focos rojos que dice este funcionario que no se ven? Seguro que estos asesinatos no interfieren para nada en el proceso electoral. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo mide el INE este tipo de impactos. Ahora, habría que agregar también, y estoy en el terreno exclusivamente de los candidatos, es decir, de personajes políticos que están inmersos en este proceso electoral, los asesinatos también a los familiares de los candidatos. En todo el país también vemos en diversos estados como familiares, primos, hermanos, tíos, sobrinos, padres de distintos candidatos han sido asesinados. Entonces, esto también cómo se metería a esa contabilidad, a esos indicadores que por supuesto no tiene el INE, pero sí pueden decir que no ven focos rojos. Sería muy bueno que explicaran por qué no ven focos rojos en donde pues nosotros vemos asesinatos, vemos otro tipo de actos. El otro caso, por ejemplo, ¿cuántos candidatos? Y también me referiría a presidentes municipales porque es la entidad más pequeña, digamos, la primera que está frente al ciudadano directamente, pero no excluyo a candidatos de otro tipo. ¿Cuántos candidatos habrán recibido ya en estos momentos amenazas
regalos, esos famosos regalos emponzoñados que le llegan de personajes extraños que pueden ir desde automóviles, material para campaña o dinero en efectivo, relojes, etcétera. ¿Cuántos habrán recibido ya algún tipo de mensajes y cuántos de ellos habrán sido ya detenidos o abordados de buena manera, inclusive en algunas carreteras, en algunas rancherías, por el crimen organizado, nada más para saludarlos, para mandarles el saludo de alguien o para decirles, para preguntarles si está todo bien? ¿Cuántos también han recibido sugerencias para la persona que ocupe el puesto de seguridad pública? Nos acabamos de levantar también con la noticia de la agresión a balazos en Chapala a la oficina de un candidato, en donde ya uno dice que fue parte del otro partido, el otro partido lo niega. A final de cuentas, ahí está detrás la sombra del crimen organizado. Quiero decir con esto que para quien no ve focos rojos, pues obviamente el narcotráfico, el crimen organizado ya influye y sobre todo determina el proceso electoral. El crimen organizado se puso en la agenda en primer lugar en este proceso electoral. Es decir, el problema de seguridad se convirtió el tema central en la mayoría de las propuestas de los candidatos. Dije hace rato que no lo tocan de frente, porque no lo tocan de frente, pero lo tienen como parte de sus propuestas. Ahí está el tema del crimen organizado, como parte de sus campañas. Quiero decir, el crimen organizado determina y define la agenda ya de los candidatos. Si hablamos de los ciudadanos, nada más para poner un solo ejemplo de un municipio. En Lagos de Moreno, en los últimos 10 días, 6 jóvenes fueron asesinados. 1 era menor de edad, 5 ya eran ciudadanos, fueron privados de su vida. Estoy hablando en 10 días de 6 jóvenes, 5 privados de su vida, ciudadanos que llegan a votar, y la mayoría de ellos o todos ellos iba a ejercer su derecho de voto por primera vez. Obviamente estas personas, estos jovencitos, fueron privados de manera violenta de sus derechos políticos. Parecerá absurdo porque fueron privados de su vida, yo estoy hablando de sus derechos políticos. Pero yo le preguntaría al INE si estos datos importan, si estos impactan en lo que ellos consideran que no ven focos rojos, si estos datos modifican el espectro electoral o ahí no la podemos llevar. Me brinco a los miles de asesinados, los miles de desaparecidos. La misma pregunta: ¿modifican, alteran, impactan para algo el proceso electoral? Los familiares de estas personas asesinadas o desaparecidas no viven bajo la sombra del miedo, de la amenaza. ¿Es prioridad para ellos su derecho al voto o ya su prioridad se cambió a resolver el asesinato, la desaparición de su familiar? Terminaría preguntando a qué se refiere el INE cuando asegura que el crimen organizado no está alterando el proceso electoral. Vuelvo a repetir, ¿cómo mide este impacto negativo de asesinatos, amenazas, desapariciones, agresiones? ¿Cómo mide todo esto? ¿Cómo valora para establecer sus propios indicadores? ¿O simple y sencillamente todos estos datos no importan? Porque probablemente el INE cree que abrir casillas y llenar urnas es el único sentido que tiene el proceso electoral, y ese es el único proceso que están tratando de poner a salvo. Yo creo que si eso está haciendo el INE, está completamente equivocado, porque el narcotráfico, el crimen organizado, es un espectro mayor dentro de este proceso electoral. Ese es mi comentario para el día de hoy. Y no solamente el INE, incluso en lo local también la autoridad electoral ha preferido hacer como si este tema no existiera, a pesar de que también en Jalisco, pues este recuento que usted nos hace, ha habido ya problemas con la delincuencia. Sí, lo que llama la atención es que diga con tanta seguridad que no ven focos rojos.
O sea, si ellos, a ver, si un foco rojo no es una agresión a balazos a la sede de un partido político en un municipio de Jalisco, entonces explíquenme que no es foco rojo. Si 6 jóvenes asesinados, 5 de ellos posibles electores, no son 5 electores menos en el padrón electoral, entonces ¿qué cosa es un foco rojo? Si todas las amenazas a los candidatos, todos esos regalos emponzoñados que les llamo, no alteran el proceso electoral, entonces yo creo que estamos viendo 2 tipos de proceso electoral. Uno de los que están organizando estos procesos, que quieren pensar que todo está saliendo bien, y otro quienes vemos todo esto que realmente está sucediendo en el proceso. Porque hay otro detalle también, lo que los mismos partidos políticos han señalado con respecto a los espacios que no pudieron llenar, porque a los ciudadanos les da miedo ser candidatos porque conocen cómo están funcionando o cómo se dan los acercamientos del crimen organizado hacia algunas campañas, y también, pues porque recorrer este país, recorrer las carreteras, recorrer los caminos, no parece muy atractivo para nadie, ¿no? Pero es un tema muy interesante porque hay muchos ciudadanos que se les acusa de no ser buenos ciudadanos porque no quieren cuidar casillas, por ejemplo, no quieren participar en esa designación que les hace el INE. Pero en muchos poblados, en muchos lugares pequeños, los ciudadanos no quieren acercarse ni siquiera al proceso electoral porque ellos saben quién está manipulando ahí a los grupos de presión, a los grupos de poder, y obviamente si tienen miedo de que mientras cuidan una casilla en una ranchería alejada llegue alguien a amenazarlos o ya los haya amenazados o se trata de influir en lo que puedan hacer ellos ahí. A lo que me refiero es que efectivamente la sombra del crimen organizado pues no solo está presente, sino que está determinando la agenda electoral en el estado de Jalisco y pues prácticamente en todo el país. Ahora, también hay una parte que es entendible para la autoridad electoral. No cuenta con mecanismos de seguridad en un proceso como este, y pensar en la presencia del Ejército, de la Policía Federal, custodiando instalaciones electorales o traslado de material o las mismas casillas el día de la elección, con el nivel de desconfianza que hay hacia las corporaciones de seguridad, tampoco parece un buen escenario. No, por supuesto que no. Además, ahí caerían en una contradicción, porque si por un lado, para tranquilizar a la población y que vaya masivamente a este proceso electoral y no haya abstención, aseguran constantemente que no hay focos rojos, que no hay que temer para el proceso electoral, pues se contradecirían muy grave, de forma muy grave, si dijeran, necesitamos mayor protección, como ya le están pidiendo los candidatos. O sea, la mayoría de los candidatos ahorita ya están pidiendo protección especial. Lo acaba de ser el candidato de Chapala, aunque dice que él no tiene miedo, pero ya está pidiendo protección especial para a la policía. Muy bien, pues desafortunadamente este es el escenario en el que vamos a tener que hacer frente al proceso, que no podía ser diferente, doctor, porque pues así es como está viviendo nuestro país, así es la vida cotidiana de los mexicanos, ¿no? Exactamente, lamentablemente. Así es. Sí. Muchísimas gracias, doctor, un placer escucharlo. Al contrario, el gusto es mío, un abrazo. Gracias, el doctor Roberto Castellán. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.